Buenos días. Vamos a hablar hoy de las clases de contratos de trabajo. Tanto la doctrina como las leyes, por lo general, han venido clasificando el contrato de trabajo de acuerdo a su duración. El término es un elemento accidental en los contratos, pero en los contratos de tracto sucesivo, el término tiene su importancia. Y acordémonos que el contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo. Por eso el artículo 60 del decreto ley establece que el contrato de trabajo puede celebrarse bajo tres tipos de términos o tres formas: a tiempo indeterminado, por tiempo determinado y para una obra determinada. Cuando analizamos el principio de conservación de la relación de trabajo, dijimos que una de las consecuencias de ese principio de la continuidad o conservación de la relación de trabajo era la preferencia que el legislador mostraba por los contratos por tiempo indeterminado, porque son los que le garantizan al trabajador que va a tener una permanencia en el tiempo en su trabajo, o sea que siempre va a tener un, un cargo, un derecho pues a trabajar. Y esa preferencia la muestra el legislador en el artículo 61, cuando establece que se presume que las relaciones de trabajo se han celebrado a tiempo indeterminado. O sea que la regla general es que los contratos de trabajo se celebran a tiempo indeterminado y por excepción se pueden celebrar por tiempo determinado o para una obra determinada. Y solo cuando aparezca claramente la voluntad de las partes de obligarse por tiempo determinado o para una obra determinada, se considera que el contrato ha sido celebrado bajo esas modalidades y no bajo la modalidad común, que es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Hablemos en primer lugar del contrato de trabajo para una obra determinada. Bueno, cuando las partes han convenido expresamente obligarse solo por tiempo determinado, estamos en presencia de un contrato por tiempo determinado. Es un contrato en el cual las partes en el mismo momento en que crean el contrato, crean la relación de trabajo, establecen el momento en que él va a concluir. Se prevé tanto el inicio como la terminación. Ahora bien, si las partes pudieran, cuando les viene en gana o cuando quieran, celebrar un contrato por tiempo determinado, esa protección del legislador de que se presumen que los contratos se celebran por tiempo indeterminado para garantizarle la estabilidad al trabajador y la permanencia en el cargo, pues sería inocua, porque los empleadores se ponen de acuerdo con los trabajadores y celebran contratos por tiempo determinado, y cuando se termina a veces vuelven a celebrar otro, lo prorrogan indefinidamente, como lamentablemente hace el gobierno. Pero no es así, porque los contratos por tiempo determinado solo se pueden celebrar por ciertas causas que el artículo 64 del decreto ley prevé, y no se pueden celebrar por otras causas distintas. Vamos a ver cuáles son esas causas del artículo 64. En primer lugar, cuando lo exija la naturaleza del servicio. Hay servicios que necesariamente van a durar por un tiempo. Les voy a poner un ejemplo muy claro. La universidad abre un posgrado de Derecho del Trabajo y hay una materia que solo se ve en el primer trimestre. Bueno, y el posgrado van a pasar
6, 8, 8 trimestres o 6 trimestres sin que se vuelva a ver la materia. Pues allí la naturaleza de la actividad exige que solo se contrate por un tiempo determinado al profesor que va a dar esa materia en ese trimestre. En segundo lugar, cuando tenga por objeto sustituir válidamente y de manera provisional a otro trabajador. Por ejemplo, cuando el contrato de trabajo se encuentra suspendido porque es una trabajadora que está gozando del permiso prenatal y postnatal, que entre los dos duran 26 semanas. Bueno, durante esas 26 semanas, el empleador tiene el derecho de contratar a un trabajador para que reemplace a esa trabajadora mientras dura su reposo. Una vez que termina el reposo, pues se reintegra la trabajadora a su trabajo y se termina la relación que se tenía con aquel trabajador que se contrató, perdón, provisionalmente para reemplazar. Cuando se trata de trabajadores venezolanos que son contratados en Venezuela para prestar un servicio en el exterior, el legislador establece como una manera de protección, en principio, que esos trabajadores tienen que contratarse por un tiempo determinado. Por cierto, la duración máxima de un contrato por tiempo determinado es de 1 año. Y entonces esos trabajadores, de acuerdo con la ley venezolana, no se podrían contratar sino por 1 año. Y hay otra serie de formalidades que hay que cumplir que lo hacen bastante complejo, pues esa contratación de trabajadores venezolanos para prestar servicios en el exterior. Y la última causal, es una causal que resulta un poco confusa, ambigua. Bueno, ya vamos a ver. Dice el legislador, cuando no se haya terminado la labor para la cual fue contratado el trabajador y se sigan requiriendo de sus servicios, bien sea por el mismo trabajador o por otro trabajador distinto. Y esto verdaderamente que no se entiende. En primer lugar, porque hay una lamentable confusión entre lo que es un contrato por tiempo determinado y un contrato para una obra determinada, como lo vamos a ver ahora. Y cuando se habla de que se lo contrató para una labor, estamos refiriéndonos a un contrato para una obra determinada y no por tiempo determinado, que son dos cosas totalmente distintas. Voy a parar la grabación un momentico. Bueno, continuamos. Decimos que aquí hay una confusión porque si se contrata para una labor es un contrato, otro tipo de contrato, no es un contrato por tiempo determinado, sino un contrato para una obra determinada. Y lo que menos se entiende es que dice cuando se sigan requiriendo los servicios, bien sea por ese trabajador o por otro trabajador distinto. Bueno, si yo contrato a un trabajador para una obra determinada, es hasta que se termine la obra, hasta cuando se termine la obra. De manera tal de que si no se ha terminado la obra, el contrato de trabajo para una obra determinada no ha terminado. Y además, el contrato de trabajo es personal por lo que respecta al trabajador, de manera tal que tú no puedes contratar otro trabajador para que termine una obra que le contrataste a un primer trabajador. Tan sencillo como es. Pero bueno, no se le pueden pedir peras al horno. Además de estas situaciones establecidas en el artículo 64, la ley también prevé otras situaciones en las cuales se permite celebrar un contrato por tiempo determinado, como por ejemplo los aprendices. De acuerdo con el artículo 403, los aprendices se contratan por el tiempo que dura el aprendizaje, de manera tal de que es
figura que permite la contratación por un tiempo determinado. Y los deportistas profesionales, la relación de trabajo con un deportista profesional se puede convenir en varias temporadas, para un evento, para varios eventos, etc. Bueno, en cuanto a las prórrogas, la ley limita la celebración del contrato a una sola prórroga. Es decir, se puede prorrogar por una vez el contrato. Y a la segunda prórroga, de acuerdo con lo que establece la ley, ya no continuaría siendo el contrato un contrato por tiempo determinado, sino que dejaría de ser un contrato por tiempo determinado para convertirse en un contrato por tiempo indeterminado. Eso de acuerdo a la previsión del artículo 62. Ahora, sin embargo, el legislador permite que se puedan celebrar varias prórrogas cuando la causa que motivó el primer contrato se siga dando. Les voy a poner un ejemplo un poco curioso, pero hay empresas, por ejemplo, a las cuales les dan una concesión de servicio por un tiempo determinado, por un año, por ejemplo. Le dan una concesión de servicio para recoger las basuras. Entonces ellos contratan trabajadores en función de que tienen esa concesión de servicio por un año. Al año siguiente les renuevan la concesión de servicio. Ellos pueden renovar por un año más a los trabajadores que contrataron para seguir haciendo la misma actividad. Vencido el segundo año, les renuevan la concesión de servicio. Evidentemente que ellos pueden seguir prorrogando los contratos de los trabajadores por ese año. No se convierte por tiempo indeterminado porque resulta que en un determinado momento ya no les renuevan la concesión de servicio. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, que ya no necesitan trabajadores porque ya no tienen esa actividad. De manera tal que solo en esos casos muy excepcionales, cuando se mantiene todavía la causa que justificó el primer contrato, se puede celebrar más de 2 prórrogas. Pero también la ley contempla otra situación. Y es que se pueda, los patronos puedan acudir a no una prórroga del contrato de trabajo, sino simplemente termina un contrato de trabajo por tiempo determinado y celebran un nuevo contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Dice, ay no, esto no es una prórroga, es un nuevo contrato. Pues bien, la ley se adelanta y dice que cuando se celebre un nuevo contrato entre las partes, dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del primero, se entenderá que las partes quisieron obligarse por tiempo indeterminado. Los contratos por tiempo indeterminado se tienen que celebrar
eh, se tienen que celebrar por escrito principalmente, porque es la manera como se determina expresamente la voluntad de las partes de obligarse por tiempo indeterminado. Hablemos ahora de los contratos por tiempo o para una hora determinada. Es un contrato a término también, ¿no? Los dos son unos contratos a término. Lo que pasa es que en el primer caso, el contrato por tiempo determinado, se contrata a un trabajador para que trabaje del día tal al día tal. O sea, hay no solamente todos los términos son fijos, pero aquí sabemos exactamente qué día va a terminar, cuándo va a terminar el contrato. En el caso del contrato para una obra determinada, se contrata a un trabajador por el tiempo que dure la ejecución de la obra. Aquí tenemos lo que los romanos llamaban un término cierto, porque todos los términos son ciertos, an incertus cuándo, o sea, no sabemos exactamente cuándo va a terminar, porque por más previsiones que se puedan hacer, uno no sabe exactamente cuándo va a terminar una obra. Por ejemplo, una construcción. Si llueve, si hay muchas lluvias seguidas, se va a prorrogar el tiempo de construcción porque eso va a impedir que se realicen ciertos trabajos a la intemperie. De manera tal de que sabemos cuándo va a comenzar, pero no sabemos exactamente cuándo. No va a terminar cuando se termine la obra. Ojo, por obra hay que entender no solo la obra en general, sino la parte de la obra para la cual fue contratado el trabajador. Vamos a poner un ejemplo en la industria de la construcción, que es en donde más se utiliza este tipo de contratos. Mire, yo contrato a un trabajador para que trabaje en la construcción de una casa, pero lo contrato como cabillero, es decir, el tipo que va a armar las cabillas para poder hacer la estructura. Bueno, ese señor va a trabajar en eso y cuando termine de armar las últimas cabillas y se vacíen las placas o se vacíen las columnas o lo que se haya que vaciar, pues se acabó el trabajo para él. En esa obra van a continuar los albañiles haciendo las tabiquerías y frisando las paredes, van a intervenir los que ponen las paredes, las puertas, pero ya el cabillero se le terminó su trabajo. Bueno, requisitos de la forma de acuerdo con el artículo 63. Bueno, que conste la voluntad de celebrar el contrato a término, por lo general por escrito, pero a veces no es necesario un contrato de trabajo escrito. Por ejemplo, en la industria de la construcción se utiliza mucho que lleven una solicitud de trabajo en donde digan para qué obra va a trabajar. Ahí consta por escrito, eso se puede considerar como una especie de contrato en donde si el trabajador fue efectivamente contratado o como llaman la construcción, pegado en esa construcción, pues se celebró el contrato y consta de manera expresa la voluntad de obligarse para esa obra determinada. Ahora, de acuerdo con la misma ley, en el artículo 75, si se celebra un contrato por tiempo determinado, termina esa, perdón, para una obra determinada, termina esa obra y luego se vuelve a contratar a ese trabajador por tiempo determinado. Dentro de los 3 meses siguientes a la terminación de la obra. Se lo vuelve a contratar para una nueva obra. Entonces el contrato se convierte en un contrato por tiempo indeterminado y deja de ser un contrato para una obra determinada. Pero hay que tener en cuenta un caso especial en la industria de la construcción que el propio artículo 63 contiene. Y es
que en la industria de la construcción esto no aplica. O sea, usted puede contratar a un trabajador para construir una casa, termina esa casa y después al día siguiente lo contrata para trabajar en la construcción de otra casa. Y a los 6 meses, cuando se termina la construcción de esa casa, lo contrata para construir un edificio. No importa el número de contratos que se sucedan, siempre en la industria de la construcción va a mantener la misma naturaleza de contrato para una obra determinada. Bueno, esto hace que esa, digamos, protección especial sea ineficiente porque donde más se utiliza este tipo de contratos, por no decir casi exclusivamente, es precisamente en la industria de la construcción. Bueno, en el transporte marítimo también se permite contratar por viajes. Bueno, aquí hay varios aspectos que hay que tener en cuenta. Uno, que el vencimiento del término o la conclusión de la obra traen consigo la terminación de la relación de trabajo que se considera por voluntad de ambas partes, porque las partes en el mismo momento en que contrataron, iniciaron el contrato, fijaron el momento en que se iba a terminar. En segundo lugar, mientras la causa sea determinación, el vencimiento del término o la conclusión de la obra, no se aplica la estabilidad ni la inamovilidad, porque la estabilidad y la inamovilidad operan para impedir el despido del trabajador. Y aquí no hay despido, porque hay una terminación por voluntad de ambas partes. Pero si se pretende anticipar la ruptura del contrato, ahí sí opera la estabilidad. Y por último, el incumplimiento del contrato por el trabajador solo acarrea que surja la responsabilidad civil, pero la ley no prevé ningún tipo de sanción o de indemnización para el trabajador que no cumple con su contrato AFE. Y los contratos a tiempo indeterminado, o sea, los que no se les fija duración, que son la mayoría, lo más común, pues eso se termina. Hay limitaciones, se pueden terminar por todas las causas que demos, pero hay limitaciones a la facultad del patrono de poner término a la relación de trabajo. Bueno, dejémoslo por ahí, hasta ahí hoy. Y esta es, yo creo que la quinta vez que trato de grabar, y hoy por lo menos pude grabarla completa, vamos a decir cuánto tarda para subir.